Pero nosotros tenemos muchos quereres, muchas confusiones, decíamos nosotros, muchos ruidos. Y justamente en la escucha del Señor y en la oración, nosotros vamos descubriendo la voz y las palabras que el Señor nos dirige, porque Él nos habla, y vamos amando sus palabras y sus preceptos. Pero si es que yo no quiero escuchar y no me doy cuenta que necesito amar sus preceptos, entonces yo voy a caer en el engaño de sobresimplificar y creer que ya lo conozco. Pero ahí no lo puedo conocer de una vez por todas, porque yo no me conozco a mí mismo y no sé todos los obstáculos que tengo en mí. Y por eso es que Él me tiene que limpiar, me tiene que curar. Y por eso es que yo en esa oración necesito darme cuenta que el obstáculo para el encuentro es mi soberbia, que es la raíz de todos los pecados. Y por eso es que el Señor nos presentaba el domingo pasado ese pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, de la oración del publicano y del fariseo. Y cómo para el publicano es más fácil el encuentro, porque el fariseo está lleno de ruidos, de preconceptos, está fijándose en sus obras, no en la obra de Dios, en su iniciativa y no en la iniciativa del Señor. Y entonces el fariseo ama sus obras, ama sus criterios, ama sus normas, pero no ama a las criaturas humanas, ni ama a Dios. En otras palabras, se ama a sí mismo. Tiene que salir de la ciudad, del mundo, porque el fariseísmo es la consecuencia de la mundanización de la fe. Y el reemplazo de esa mundanización que no logra acoger al Señor que viene a nuestro encuentro, el reemplazo con nuestras prácticas, con nuestras acciones y con nuestros acercamientos intelectuales. Como el Señor sabe y conoce la gravedad de la enfermedad, una y otra vez nos produce en las circunstancias concretas de la vida cotidiana mientras que peregrinamos, la oportunidad de que nosotros descubramos su presencia en la práctica de la caridad, es decir, amando a nuestros hermanos. No tampoco como una búsqueda pelagiana, voluntarista. No cuando nosotros decidamos, entre comillas, ejercicios, entre comillas, de caridad, sino en experiencia concreta, cotidiana, que tiene que empezar en la familia, que tiene que empezar en los esposos. Y por eso es que San Pablo, en la carta a los Efesios, luego de habernos presentado en la primera parte la misericordia, el amor de Dios y la vocación universal, se pone en oración, dobla las rodillas, implora el Espíritu Santo y nos empieza a hablar de las distintas relaciones al interior de la familia, entre los esposos, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, porque nosotros tenemos que empezar a amar como el Señor ama con nuestros prójimos. Y nuestros prójimos son nuestros familiares, en las familias constituidas en el Señor. Pero un peligro, nuevamente, es nuestras palabras. Ya no solo los ruidos interiores, sino los ruidos que nosotros producimos en los demás, porque muchas veces nuestras palabras no son palabras amables. Y de lo que habla nuestro corazón, perdón, de lo que hablan nuestros labios, de lo que hay en nuestro corazón. Y entonces nosotros tenemos que descubrir cómo está el nivel de encuentro con el amor en la medida en que nosotros cada día amamos más. Pero no en apariencia, ni en negocios, ni en buscar reconocimientos humanos, sino en el deseo de hacer la voluntad de Dios, de amar como el Señor ama. Pero solo podemos amar como el Señor ama y solo podemos estar vigilantes a esa práctica del amor si es que el Señor mismo mueve nuestros actos, mueve nuestros pensamientos y Él ama en y con nosotros. Y nosotros empezamos a reconocer la presencia del Señor en nosotros y en nuestros hermanos. Y entonces verdaderamente los amamos porque son nuestros hermanos.
igual que nosotros son imagen y semejanza de Dios, igual que nosotros peregrinan y están siendo purificados. En consecuencia, no son nuestros enemigos. Las ideologías del mundo, la consigna de la violencia como partera de la historia, y los intereses y los cálculos inmediatos, y la idea distorsionada del amor como un mero placer y un mero, diríamos, atención a nuestros caprichos y necesidades, nos impide crecer en el amor como donación, como entrega. Y claro, la familia, por eso, siendo también iglesia doméstica, lugar de encuentro, tiene que ser una familia que no se encierra sobre sí misma, y tiene que ser una familia donde todos los integrantes crecen en el amor, no solo en edad, no solo en conocimiento del mundo. Y entonces, en el plan de Dios para formar una nueva familia, el Señor quiere que se constituya esa nueva familia a partir de las familias que en el sacramento del matrimonio y en el sacramento del orden, Él quiere formar. Y por eso es que nosotros tenemos que amar el sacramento, no solo del bautismo, no solo la Eucaristía, sacramento de amor, sino todos los sacramentos, y en especial los sacramentos de servicio, porque es en el servicio donde el amor de Dios se va a concretar y donde nosotros vamos a vencer nuestro egoísmo, nuestra pereza, nuestra soberbia y nuestros apetitos y amor desordenado, para empezar a amar como el Señor nos ama, movidos por el Espíritu Santo, por la acción de la gracia, que necesita que oremos unos por otros, porque si no nos estancamos y nos detenemos. Y por eso es que las familias, iglesia doméstica, como la iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, aprende a orar, viendo orar a la cabeza, diríamos, y luego orando el cuerpo, el Cristo total, y es la Eucaristía, y esos son también los sacramentos. Pero esa oración es para que pidamos la gracia santificante que la recibimos a través de los sacramentos, pero también las gracias actuales para que nosotros podamos responder al amor que el Señor nos da. Porque se espera que nuestra respuesta sea libre. El Señor no nos va a violentar. Y justamente, si nosotros no crecemos en conciencia, no crecemos en oración, no crecemos en la escucha, es porque los obstáculos impiden que nosotros acojamos al Señor. Y si es que nosotros reconocemos que eso está ocurriendo en nosotros mismos y en los demás, lo que tenemos que hacer es orar unos por otros. Eso se produce en la Santa Misa. Eso se produce desde el inicio de la Eucaristía, cuando nos reconocemos pecadores. Es decir, nos reconocemos publicanos. Nosotros no somos una comunidad de la iglesia peregrina, diríamos de fariseos y publicanos. Todos somos publicanos. Todos somos pecadores, porque para el Señor nuestros pecados no son ocultos. E inclusive los pecados que nosotros mismos no reconocemos, el Señor quiere que los descubramos para que nos pueda curar. Y el primer acto, por eso, de humildad es reconocer los pecadores. Ante quien viene a liberarnos del pecado, quien viene a curarnos, no quien viene a humillarnos, quien viene a levantarnos, quien viene a lavarnos y quien viene a sanarnos. Y por eso es que necesitamos amar, no solo el reconocimiento de nuestros pecados, es de nuestras limitaciones y precariedad, sino también amar el sacramento en el que el Señor nos lava de nuestros pecados, luego de que hemos recibido el sacramento del bautismo. Porque luego de bautizados, queda en nosotros la concupiscencia, que es la tendencia a ir por la puerta ancha, no por la puerta estrecha. Y la puerta es estrecha de manera misteriosa, porque implica que no podemos pasar solos.
Y entonces reconocemos que somos comunidad de amor, pero de amor herido, de un amor que está dividido, de un amor que tiene que ser purificado. Y nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente. Pero en la mayoría de los casos mundanizados en medio de este mundo que pasa, muchos de nosotros no tenemos conciencia de esa realidad, engañados y envenenados por el progresismo y las ideologías progresistas, es decir, en una visión antropocéntrica y no cristocéntrica. Nosotros podemos equivocadamente creer que podemos prescindir de Jesucristo y que podemos peregrinar sin Jesucristo. Y claro, si peregrinamos sin Jesucristo, nos vamos a perder. Y por eso es que tenemos que volver para encontrar al Señor una y otra vez, y tenemos que ayudarnos mutuamente haciendo oración unos por otros.